Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal. Un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Hemos iniciado grabación y por lo tanto vuelvo a repetir, muy buenos días a todos los presentes. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal. Un amigo para cada uno de ustedes. Erika García ha programado esta reunión. Asmir Suyay Sánchez me dice buen día, profesor. Muy buenos días, Suyay. Asmir Suyay, ¿cómo estás, Casey? Estefanía, buenos días. Me dice Brenda Xiomara, también me dice buenos días, bueno, muy buenos días. Jonathan Rieder Casiano también me dice buenos días, te respondo. Maricielo Rivera Sosa, buenos días. Fabiana Micaela Alba, buenos días. Jordan Freddy Ramos, buenos días. Martín Gonzalo, buenos días. Melanie Cielo, buenos días. Almendra Jocelyn, buenos días. Tania Belén Leiva Torres, muy buenos días. Buenos días, Carol Celeste González. Buenos días, Enzo Aymara Salazar. Sí, buenos días, Ceci Crisel. ¿Cómo estás? Kiara Alessandra Marcelo. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Estamos a los que me han escrito y a los que no también un abrazo cordial, un abrazo total, esperando pues que nuestro Señor, pues, los colme de bendiciones, derrame sobre ustedes esas gotitas, estamos de amor y de bendición a ustedes y su familia. Vamos a comenzar la clase y vamos pues estamos poner la diapositiva correspondiente. Estamos en el avance 24 del intermedio y ahí está. Ahí está. A ver, mis estimados alumnos, a ver, vamos a comenzar. Y decimos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el capítulo que vamos a trabajar se llama la extrapolación. Se denomina la extrapolación. Eso es lo que vamos a trabajar, la extrapolación. ¿Sí? Siempre en el examen de San Marcos, siempre, 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 siempre en el examen de San Marcos, siempre en el examen de San Marcos, ¿sí? Siempre van a venir una pregunta de extrapolación. Siempre va a venir una pregunta de extrapolación. ¿Sí? Ahora, ¿qué se entiende por la extrapolación? ¿Cómo entender eso es lo que vamos a ver el día de hoy? A ver, imagínate, estamos cierta situación. Una señorita y un joven. Supongamos que el joven, sí, le propone tener una relación, pero es un joven de pocos recursos económicos. Entonces ella dice, ¿no? Él es guapo, es divertido, es inteligente, pero no tiene plata. Y por lo tanto ella dice, si tuviera más dinero, tal vez lo pensarían mejor. Entonces, esto de acá, esta parte, dice, si tuviera más dinero. Pregunto a mis estimados alumnos, pregunto. Esta historia se me hace muy familiar, dice. Sí, Jonathan. Estamos. ¿Ella qué está haciendo cuando dice, si tuviera más dinero? ¿Qué está haciendo ella? Está condicionando. Ya. Sí, sí, en cierta medida está condicionando, ¿no? Pero más que condicionando, está suponiendo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en historia, ¿sí? Tú sabes que los españoles llegaron a América, pues.
e invadieron América. Entonces, la pregunta sería, si no hubieran llegado los españoles, sino los alemanes, o si es que no se hubiera logrado llegar a América, ¿qué hubiera pasado con el Imperio Incaico? Entonces, eso se llama, suponer. Entonces, en la ciencia también se supone ciertas situaciones. Es decir, voy a ponerlo en una sola palabra, se hipotetiza. Hipotetizar es suponer. Entonces, la ciencia también supone ciertas cosas y después dice, esto pasaría, esto sería. La extrapolación estamos en la comprensión lectora, dice acá, es trasladar el contenido de un texto a una situación, a una consideración metatextual. A ver, no entiendo. Metatextual, el prefijo meta, escúchame por favor, el prefijo meta significa más allá. Por ejemplo, si yo digo metafísico, ¿sí? Entidades metafísicas. ¿Qué se entenderá por metafísico? ¿Qué será, por ejemplo, metafísico? Más allá de lo físico. Por ejemplo, yo podría decir que Dios o el espíritu son entidades metafísicas. Correcto, Brisa, correcto, Jairo, sí, se refiere a lo que va más allá de lo físico. Entonces, ¿qué será metatextual? A ver, pregunto, ¿qué entenderán ustedes por metatextual? Metafísico más allá de lo físico. Metatextual, correcto. Significa, como dice Jonathan, ir más allá de lo que el texto dice. Estamos, suponer situaciones que van más allá del texto. Eso significa. Entonces, el texto dice cierta situación y tú dices, voy a ir más allá del texto. Si fuera así, si fuera sa, o sea, algo que el texto no plantea, si fuera, estamos de esta otra manera, entonces eso es extrapolación. Es trasladar el contenido del texto a una consideración, a una situación, que va más allá del texto. En otras palabras, es suponer, es hipotetizar razonadamente el resultado o consecuencia si se logra cambiar las premisas o el contexto. Es decir, ir más allá del texto, más allá del texto. Y van a haber dos tipos de extrapolación, una que se va a llamar cognitiva y otra que se va a llamar referencial. Dos tipos de extrapolación, cognitiva y referencial.
sea, gráficamente sería, esto va a representar la información textual y esto va a representar la situación que va más allá del texto, metatextual. Entonces, la extrapolación es una especie de salto que hacemos a una situación que es metatextual. Y como les dije, hay dos tipos de extrapolación, la cognitiva y la referencial. La cognitiva y la referencial. ¿Qué es la extrapolación cognitiva? Dice, consiste en hacer un viraje radical en las ideas del autor. A ver, vamos a explicar. Supongamos que un texto dijese así. El gato saltó a la rama porque el perro ladró. El gato saltó a la rama porque el perro ladró. ¿Sí? Creo que el texto es sencillo, simple. ¿Ah? El gato saltó a la rama porque el perro ladró. Entonces, voy a hacer la pregunta. Si el perro no hubiera ladrado, si el perro no hubiera ladrado, entonces, el texto dice, el gato saltó a la rama porque el perro ladró. Y la pregunta es, si el perro no hubiera ladrado, entonces, entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Aquí ya sería el colmo que no se respondiera, pues, ¿no? Porque es sencillo, simple. ¿No? El texto dice, el gato saltó a la rama porque el perro ladró. Y la pregunta sería, si el perro no hubiera ladrado entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Correcto, correcto, correcto. Estamos, ajá, correcto. Almendra, Jonathan Martín, Enzo, Maricielo, Tania Belén. Entonces ellos me responden, me dicen, el gato. Respuesta sería, el gato no hubiera saltado a la rama. No hubiera saltado a la rama. ¿Sí? Si el perro no hubiera ladrado, entonces el gato no hubiera saltado a la rama. Esta extrapolación que usted está viendo ahí, escúcheme por favor, esto es una extrapolación.
Pero esta extrapolación se va a llamar extrapolación cognitiva. ¿Por qué? Porque en este caso, el Nietzsche no hubiera saltado la rama, dice Ceci. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un viraje radical. O sea, en otras palabras, estamos negando o contradiciendo lo que el texto dice. ¿Sí? Dice, a ver, el texto dice, el gato saltó la rama porque el perro ladró. O sea, el texto dice que el perro ladró. O sea, la pregunta es, si el perro no hubiera ladrado, pero el texto dice que sí ladró, pero vamos a suponer que no hubiera ladrado. Pero esta suposición implica oponerse al texto, contradecir al texto, negar lo que el texto dice. Eso es extrapolación cognitiva. Es decir, hacer un viraje radical, o sea, cambiar las ideas del autor, oponerse a las ideas del autor y después establecer la consecuencia que se desprende de esa operación. Ahora, ahora. En cambio, escúchame por favor, en cambio, vamos a ver por acá, vamos a proponer otro texto. Y el texto dice, otro texto que dice, a ver, vamos a ver. Un ratito, no quiero ver situaciones que de repente, no hay, chévere. Le decimos, si yo digo, por ejemplo, los insectos han tenido éxito para sobrevivir porque son disciplinados y sistemáticos. Sistemático significa ordenados. Los insectos han tenido éxito para sobrevivir porque son disciplinados y sistemáticos. Eso dice el texto. Y la pregunta es esta. Si un equipo de fútbol quisiera tener éxito, probablemente sería a ver, vamos a cambiar acá. Si un equipo de fútbol quisiera tener éxito, lo tendría, estamos. Si un equipo quisiera tener éxito, probablemente lo tendría, estamos, probablemente lo tendría, siempre que, siempre que, pregunto, ¿cuál sería tu respuesta? El texto dice, los insectos, no hablan de fútbol, han tenido éxito para sobrevivir porque son disciplinados y sistemáticos. Y la pregunta es, si un equipo de fútbol quisiera tener éxito, probablemente lo tendría siempre que, ¿cuál sería tu respuesta?
Correcto, siempre y cuando estamos, si un equipo de fútbol quisiera tener éxito, probablemente lo tendría siempre que sea disciplinado y sistemático. Siempre que la respuesta correcta sería, uy, perdón, siempre que la respuesta sería, sea disciplinado, siempre que sea disciplinado y sistemático. Profe, pero el texto habla de insectos y no habla de fútbol, por eso. Aquí también lo estamos haciendo una extrapolación. En la extrapolación referencial, porque esto es extrapolación referencial, en la extrapolación referencial, tú no cambias el contenido del texto, no contradices lo que el texto dice, no desvirtúas, no haces un viraje radical en las ideas del texto, no, sino el contenido del texto lo aplicas a otra situación. La extrapolación referencial vas a aplicar el contenido del texto a otra situación. Puede ser otra época, otro espacio, otra disciplina. Entonces, el campo de los insectos lo traslado al campo del fútbol. No niego lo que el texto dice. Esa es extrapolación referencial. Pregunto, ¿se entiende hasta acá o volamos? Respóndeme en el chat, por favor. Sí, entendemos, todo bien. Sí, se entendió. Correcto, excelente. Entonces, ahora lo vamos a aplicar. Lee el siguiente texto, por favor. Lee el siguiente texto, por favor.
Me avisas, por favor, me avisas si terminaste de leerlo, ¿ah? Bien, listo, listo, me están diciendo Almendra, Brisa, Asmir, Carol, Ceci, Tania y Mari. Correcto. Ceci me dicen, todos me dicen, listo, profe, correcto. A ver, el texto dice, el interés de Bertrand Russell por la educación antecedió al nacimiento de sus hijos y fue despertado por su experiencia de la Primera Guerra Mundial. Estoy en la tercera línea, chicos, ¿correcto? Nuevamente, el interés de Bertrand Russell por la educación antecedió al nacimiento de sus hijos y fue despertado por su experiencia de la Primera Guerra Mundial. Ya, entonces, su primer argumento contra las escuelas convencionales se basaba en que éstas fomentaban el militarismo. Las guerras son tan absurdas que ninguna persona inteligente querría formar parte de ellas. Las escuelas públicas, a fin de conseguir hombres dispuestos a luchar, tienen que promover la estupidez. Muy bien. En el texto, ¿qué me dicen? ¿Qué información me dicen? A ver, por acá, por favor, ¿qué información me dan en el texto? En el texto me dan la siguiente información. Dice, el interés de Berta Luther por la educación antecedió al nacimiento de los hijos. A ver, voy a suponer que esto que estamos estableciendo, esta línea que estoy estableciendo, va a representar la línea del tiempo. ¿Sí? En el tiempo vamos pues hacia el pasado y cada vez más hacia el pasado, o vamos hacia el futuro, cada vez más al futuro. ¿Sí? Entonces, en esta línea del tiempo, voy a suponer que acá, en este punto de acá del tiempo, se va a dar, estamos el nacimiento. Aquí hay el nacimiento de los hijos de Russell. Y dice, el interés de Bertrand Russell por la educación antecedió al nacimiento de sus hijos. Entonces, y aquí por acá se va a dar lo que se llama el interés por la educación de Russell. El interés por la educación. Entonces, el interés de Bertrand Russell por la educación estuvo estuvo antes a que sus hijos nacieran, al nacimiento de sus hijos. Y fue despertado, o sea, ese interés fue despertado por su experiencia, es decir, pregunto, él vivió la Primera Guerra Mundial, entonces se va a dar la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Él tuvo una experiencia. Entonces, la experiencia de la Primera Guerra Mundial también estuvo antes del interés, pero no solamente es una relación de secuencia en el tiempo, sino también hay una relación de causa-consecuencia. Causa-consecuencia. Porque el texto, ¿qué me dice? El texto me dice, pues, que uno, el nacimiento, a ver, lo voy a hacer con otro colorcito, me dice, pues, uno, que el nacimiento antecedió al interés que tuvo Russell por la educación, ¿sí? Entonces, el interés estuvo antes del nacimiento. Me estoy equivocando. El interés estuvo antes del nacimiento y el interés fue despertado, o sea, la causa fue su experiencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí hay esta secuencia. Primero se da la experiencia, después se da el interés por la educación y después se da el nacimiento. Pero la experiencia y el interés establece el texto que es una relación de causa-consecuencia. Ese es el esquema. Estamos del texto hasta lo que se ha leído, estamos en un eje cronológico. Ahora, ¿qué pasaría si yo preguntara lo siguiente? Primera pregunta.
¿Qué pasaría si yo preguntara lo siguiente? Sí, ahora vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo preguntara lo siguiente por acá? A ver. Si Russell, si Russell no hubiera vivido la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, probablemente, a ver, pregunto, ¿cuál sería tu respuesta? Si Russell no hubiera vivido la Primera Guerra Mundial, probablemente, correcto, Almendra, Almendra ha dado su respuesta. Me dice, no presentaría un interés por la educación. No hubiera tenido interés por la educación, correcto, Tania, correcto, Brisa, sí, sí, correcto, Carol. La respuesta sería, no hubiera tenido interés por la educación. No hubiera nacido, no hubiera tenido interés por la educación. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tipo de extrapolación se estaría dando? ¿Qué tipo de extrapolación? Extrapolación cognitiva. Correcto, excelente, excelente, hijita. Si hubiera sido una extrapolación, pues cognitiva. ¿Y cognitiva por qué? Porque el texto dice, estamos, que sí tuvo una experiencia. Y la pregunta es, si no hubiera tenido la experiencia, entonces está contradiciendo el texto. Eso se denomina extrapolación cognitiva, como bien pues acota su compañera. La extrapolación pues cognitiva. Ahora dice el texto. Después el texto dice, a ver, lo ubico acá. Dice, ya entonces, a partir de ahí de la tercera línea, dice, ya entonces, su primer argumento contra las escuelas convencionales se basaba en que éstas fomentaban el militarismo. O sea, las escuelas convencionales fomentaban pues el militarismo. Las guerras son tan absurdas, estamos el autor, eh, dice Rusia también, que ninguna persona inteligente querría formar parte de ellas. Las escuelas públicas, a fin de conseguir hombres dispuestos a luchar, tienen que promover la estupidez. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Tú conoces, has escuchado hablar del colegio Leoncio Prado acá en Lima? Queda creo que en Maranga, Callao, el colegio Leoncio Prado, ¿sí? No, sí, me dicen. Ujú, correcto, yo donde estudió pues el premio Nobel Mario Vargas Llosa, correcto. ¿Qué tipo de colegio es? No, no está por la uni. Por la uni no está. Colegio militar, correcto, ayúdate, es un colegio militar. Correcto, Tania, sí, sí. Es un colegio militar, cierto, Brisa. Ahora, escúchame, por favor. Voy a hacer la pregunta. Y Russell conociera
el colegio militar Leoncio Prado, que queda en Lima, entonces diría que dicho colegio, ¿cuál sería tu respuesta? Si Russell conociera el colegio militar Leoncio Prado, que queda en Lima, entonces diría que dicho colegio Fomenta el militarismo. fomenta el militarismo, correcto, es un colegio militar, entonces, ¿qué más aparte de eso? Entonces, una de las cosas que yo podría decir, entonces, es lo siguiente, ¿no? Como dice la señorita, podría yo decir entonces, pues, fomenta el militarismo, ¿ya? Otra respuesta, ¿cuál sería? Si Russell conociera el colegio militar Leoncio Prado, que queda en Lima, entonces diría que dicho colegio fomenta el militarismo. Claro, si es un colegio militar, ¿no? Se promueve la estupidez, correcto, Almendra. Entonces diría, entonces, que promueve la estupidez. Porque si yo quiero conseguir hombres dispuestos a luchar, se tiene que promover, pues, la estupidez. Si es un colegio militar, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿qué tipo de extrapolación se estaría dando? Extrapolación referencial. Excelente. Extrapolación referencial. ¿Por qué no negamos nada de lo que el texto dice? Si no lo llevamos a otro lugar, a Lima, al colegio. O sea, no negamos lo que el texto dice, sino trasladamos el contenido del texto a otro contexto. Entonces, esto de acá espero que se esté entendiendo. Ahora sí, chicos. Una vez que has conocido de manera, estamos, entonces vamos a plantear algunas preguntas. A ver, quiero que leas el texto y me digas cuál sería tu respuesta. A ver, dime, léelo bien y márcame la respuesta.
La mayoría dice la C, Jonathan Almendra, Martín, Jonathan, Enzo, Melanie, Brisa y Maricielo, ¿no? Y hay una respuesta que es diferente. Tania también dice. Ahora, leamos el texto y qué dice el texto. A ver, vamos a ver, voy a mirar esta partecita. Dice, el filósofo griego Platón fue un detractor. Detractor, chicos, la palabra detractor significa opositor. Por ejemplo, puedo decir, el presidente tiene varios detractores, tiene varios opositores. Detractor es opositor, el que se opone. Entonces, el filósofo griego Platón fue un opositor implacable. Implacable significa sin piedad. Sin piedad. Estamos cruel, estamos así severo. El filósofo griego Platón fue un opositor implacable de la democracia ateniense. O sea, él se oponía sin piedad a la democracia ateniense. Pensaba, o sea, Platón pensaba que por culpa de la democracia, su maestro Sócrates, el maestro de Platón se llamaba Sócrates de acuerdo al texto, y pensaba que la democracia era la culpable de que el maestro haya perdido la vida. Correcto. Un sistema que condenaba a su mejor ciudadano. ¿Y quién era el mejor ciudadano? ¿A quién se estaría refiriendo? A Sócrates. Un sistema que condenaba a Sócrates, el mejor ciudadano, a morir como un vil delincuente, solo mostraba su perversidad, su crueldad. E insanía. Insanía significa locura, demencia. Entonces, Platón se oponía sin piedad a la democracia. Pensaba que la democracia era la responsable de la muerte de Sócrates. Pensaba que la democracia era cruel y loca, insana, insanía. Platón censuraba sobre todo la veleidad. La veleidad es la inconstancia que cambia, ¿sí? La veleidad del sistema democrático. Su labilidad. La labilidad significa la fragilidad, la debilidad. Su labilidad, sus terribles incoherencias. La mayoría del ágora tenía dos significados. Es la plaza pública donde se reunían los ciudadanos para someter a votación ciertas decisiones. Y el ágora también era la reunión, de personas, de ciudadanos, para tomar decisiones. Recordamos que en Atenas pues había la democracia directa, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas que se reunían podría decir un día dar muerte a un hombre por una determinada acción. Mira, ¿y cómo cambia? Y al día siguiente, por la misma acción, darle un homenaje póstumo. Póstumo significa después de muerto. La democracia no se funda, pues, en el conocimiento firme, sino en la azarosa conjetura, o sea, en las puras sospechas, ¿no? Es como una veleta, mudable, que cambia, caprichosa y aleatoria. Entonces, el texto se entiende, pues, que Platón era un opositor implacable de la democracia y que no tenía una muy buena opinión de la democracia. Entonces, la pregunta es, si el filósofo Platón viviese en nuestra época, ¿cambiaría su actitud? No, porque él tenía una opinión, era un opositor implacable, no creo que cambie de opinión. Él censuraría las ideas de su maestro, era su maestro, él admiraba, él quería mucho a su maestro, ¿no? Sería un crítico implacable. ¿Qué tiene que ver la globalización?
Sería un crítico de la democracia también contemporánea. Entonces, la respuesta correcta es la C. Pregunto a mis estimados alumnos, ¿qué tipo de extrapolación se estaría dando? Referencial. Claro, porque no estamos contradiciendo lo que el texto dice. Esta extrapolación se va a llamar extrapolación referencial. Extrapolación referencial. Correcto, correcto. También las respuestas. Tania, correcto, Brisa, correcto, Melanie. Vamos a pasar a otro ejercicio. Quiero que leas el texto, por favor. Quiero que leas este texto, por favor.
A ver, chicos, ¿cómo vamos? Ya está la respuesta. La B, 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 la B. Ajá. A ver, vamos a hacer, no tanto por descartes, no tanto por descartes. A ver, vamos a ver acá, dice. En 1844 se publicó, ¿no? En 1844 se publicó un pequeño y excéntrico es raro, un raro libro titulado Vestigios de la historia natural de la creación. El libro fue escrito por Robert Chambers, él es el autor del libro Vestigios, editor y científico aficionado. Ahora, en un capítulo titulado Orígenes de las tribus animadas, o sea, el capítulo se llamaba Orígenes de las tribus animadas, era un capítulo del libro llamado Vestigios de la historia natural. En ese capítulo, Chambers, ¿qué decía? ¿Qué afirmaba? La tierra no fue creada específicamente por Dios, sino formada, o sea, la tierra estaba formada por unas leyes que expresaban la voluntad del creador, no que él la había creado directamente. Entonces, esto en su momento, que hubiera sido terrible, ¿no? Pues que en ese tiempo, 1844, este replanteamiento condujo a una teoría donde la evolución era propiciada por factores ambientales. O sea, en cierta medida, Chambers daba pie, daba espacio, aceptaba que podría darse, pues, la evolución. Al igual que el francés Lamarck, ¿sí? Al igual que el francés, Lamarck era francesa. Al igual que el francés Lamarck, Chambers opinaba que la evolución era progresiva. O sea, Chambers aceptaba la evolución y decía la evolución era progresiva igual que Lamarck. Y la evolución seguía un plan prefijado. Eso es para Lamarck, para Chambers. Ahora, en el ambiente liberal de Francia, y te recuerda que Lamarck era francesa, en Francia, las opiniones de Lamarck sobre la evolución fueron acogidas con escepticismo. El escepticismo puede ser como no puede ser. Entonces, fue escepticismo con duda e indiferencia. O sea, en Francia, que había libertad, era liberal, un ambiente liberal, la evolución fue acogida con escepticismo e indiferencia. Pero Gran Bretaña, entonces debo entender que Chambers era de Gran Bretaña, reservaba una respuesta más enemiga. Hostil significa enemigo. Una respuesta más enemiga a todo aquel que osara. Osar significa atreverse, a todo aquel que se atreviera a abrazar por escrito la tesis de la evolución. Estoy dando a entender que hay dos autores, Chambers y Lamarck. Ambos tienen la misma idea, plantean lo mismo, pero como Lamarck vivía en Francia, el contexto era Francia, entonces, pues no hubo una respuesta enemiga, fuerte, contraria, sino que sí, tal vez no, mira, no le hagan caso, o sea, indiferencia, escepticismo. Pero en cambio, estamos, en el caso de Gran Bretaña, si había una respuesta, pues, hostil. Adam Sedgwick, profesor de geología en Cambridge, estamos Gran Bretaña, Inglaterra, escribió una dura crítica. Esa es la respuesta, pues, de 85 páginas. Declaraba, por ejemplo, que las gloriosas doncellas y matronas, o sea, las mujeres, deberían ser protegidas de tales ideas. ¿Qué ideas? Las ideas de la evolución que planteó Chambers, pues. Ahora, pese a las críticas, el libro de Chambers, Vestigios de la Historia Natural, fue un éxito editorial, y se vendieron muchos libros y se publicaron muchas ediciones. Sin embargo, esto es importante, sirvió de advertencia.
¿Qué quiere dar a entender? Que Chambers publicó, pero fue criticado, y se dice sirvió de advertencia, quiere decir que después de Chambers ya no se publicaron, estamos, obras que hablaban sobre la evolución. Sin embargo, sirvió de advertencia para un coetáneo suyo, para un coetáneo suyo. ¿Y qué se entiende por coetáneo? ¿No? Porque también hay que saber el significado de palabras. ¿Qué se entiende por coetáneo? Eso hay que entender. Coetáneo significa de la misma edad o del mismo tiempo, contemporáneo. O sea, para un contemporáneo de Chambers, es decir, que en la época que Chambers estaba vivo, también Charles Darwin estaba vivo. Pero para un coetáneo de Chambers, Charles Darwin, era el coetáneo, los peligros de defender la evolución eran más que evidentes. Quiere decir que sí sirvió de advertencia. Quiere decir que Charles Darwin no publicó en ese momento. ¿Y por qué no publicó? Porque en Gran Bretaña había respuesta hostil. Había respuesta hostil. Entonces, si el ambiente británico hubiese reaccionado con más tolerancia frente a la teoría de Chambers, si el ambiente británico se hubiera reaccionado con más tolerancia en Francia, no, Francia no tiene que ver. Darwin se habría animado a publicar sus ideas. Sin embargo, sirvió de advertencia, ¿no es cierto? Entonces, si el ambiente británico hubiese reaccionado con más tolerancia, es decir, sin respuesta hostil, sin respuesta hostil. Entonces no habría servido de advertencia y entonces Darwin se habría animado a publicar. La recensión de Sedgwick habría tenido un enorme éxito editorial. No, la creencia de un ser como Dios habría eclipsado ni hablar. La respuesta correcta alternativa B de eso. Y pregunto, mis estimados alumnos, ¿qué tipo de extrapolación se estaría dando? ¿Cognitiva o referencial? ¿Qué tipo de extrapolación se estaría dando? Correcto, cognitiva, porque aquí sí negamos lo que el texto dice. El texto dice que Gran Bretaña dio una respuesta hostil. Entonces, si hubiera sido tolerante, está contradiciendo el texto. Entonces, es una extrapolación cognitiva. Excelente, excelente, excelente. A ver, otro ejemplito, por favor. Lea el texto y marque la respuesta. Vamos, chicos, vamos.
A ver, vamos chicos, vamos, vamos. Ujú, ya están dando la respuesta ya. Pachimbo, dice Jonathan. Tengo la respuesta de Brizo, de Jonathan, de Tania, de Melanie, de Almendra, de Enzo, de Jairo. Bien. Dice así. La ópera romántica Tannhäuser. ¿Qué es una ópera, mis estimados alumnos? ¿Qué entienden ustedes por ópera? Una ópera es una obra musical, pero donde el texto se canta total o parcialmente y hay acompañamiento de una orquesta. Entonces, la ópera romántica Tannhäuser, dice, se estrenó en Dresde. Dresde debe ser un lugar, así como decir Villa El Salvador, Villa María, Los Olivos, La Molina. Sí, se estrenó en La Molina, se estrenó en Villa María, se estrenó en Dresde. Dresde es una ciudad. La ópera romántica Tannhäuser se estrenó en Dresde el 19 de octubre de 1845. Esta obra wagneriana, es decir, que el autor fue Wagner. Esta obra de Wagner, innovadora desde el punto de vista técnico y estructural, es innovadora, traía cosas nuevas. Desde el punto de vista técnico y estructural, asombró a una audiencia. ¿Y por qué la audiencia se habrá quedado asombrado? Porque era innovadora, cosas nuevas, pues. Asombró a una audiencia, pero esta audiencia estaba acostumbrada a la ópera convencional del momento. ¿Y qué produjo? Una avalancha de críticas. Es decir, la audiencia, el espectador, críticas, críticas, críticas. Ahora, sin embargo, el compositor húngaro Franz Liszt, gran admirador de la música de Wagner, y unido a él, es decir, a Wagner, por una amistad que duró toda la vida, entonces este compositor Franz Liszt decidió representar la ópera Tannhäuser en Weimar, Alemania, 3 años después. Ahora, si la ópera de Wagner, la ópera wagneriana, hubiese tenido una índole más convencional, si hubiera tenido una índole más convencional, entonces, uno, el público, la audiencia, no se hubiera asombrado. Dos, la obra
no hubiera recibido una avalancha de críticas. Una avalancha de críticas. Entonces, si la ópera wagneriana hubiese tenido una índole más convencional, habría sido aún más admirada por el músico, no tiene nada que ver. ¿Habría llegado a Weimar con una publicidad impensada? No. La audiencia de Dresde no habría criticado, habría actuado con benevolencia. De todos modos, habría generado críticas despiadadas. No, la respuesta correcta, obviamente, que es la alternativa C de casa. C de cachimbo. No se vaya usted a olvidar. Pregunto, chicos, hasta acá, ¿alguna duda? A ver, algo mucho más complejo. Léalo, por favor. A ver. Chévere, chévere, chévere. Carol, Nicole, Jonathan, Almendra. Me avisas si terminas de leerlo, por favor. Vamos a leer, chicos. Me avisas si terminaste de leerlo para pasar a las preguntas.
¿Listo, chicos? Listo, 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 listo. Bien, ahora sí, tiene que hacerlo usted, tiene que hacerlo usted. Si hay algo que no, vamos a ver. Si los posmodernos buscaran un fundamento esencial e inconmovible. Respuesta correcta. Jairo dice la C o D. Vamos, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Ujú. A ver, vamos a ver si es cierto. La C. Excelente, ¿ah? Tú sí, ¿ah? Tú sí. Felicitaciones, felicitaciones. A ver, y una segunda pregunta. Ya con esta matamos. Si el objetivo que persiguió Descartes con respecto a la filosofía lo tratase de realizar alguien en el ámbito de la antropología, ¿qué buscaría? Recuerda que la antropología estudia al ser humano. A ver, en esta segunda pregunta,
¿Cuál sería la respuesta acá? Si tiene que regresar al texto, dime, profe, regrese al texto. Yo regreso, no hay problema. Sí, dice, y porfa. A ver. Miren, en esta pregunta, ¿sí? Va a proporcionar un fundamento fidedigno. ¿El texto qué dice? Mira, hay que ubicar el texto. El texto dice, respecto a Descartes, que Descartes creía que el mundo era una mentira. O sea, lo que los sentidos te dicen no es verdad, que no hay que fiarse en los sentidos. Pero 400 años después de su nacimiento, o sea, después de que nace Descartes, se mantienen por anticuados tanto la indagación de las evidencias en las que apoyar la verdad de nuestros enunciados, el objetivo del método cartesiano. La filosofía de Descartes es lo cartesiano. ¿Y cuál era su objetivo? Buscar un buen apoyo de la verdad, ¿sí? Estudiar bien los fundamentos o principios en lo que se pueda garantizar el propio concepto de la verdad. Eso es, por lo tanto, si el objetivo que presidió Descartes con respecto a la filosofía lo tratase de realizar en el ámbito de la antropología, también buscaría que la antropología tenga un fundamento, pues, evidente, claro. Respuesta correcta, alternativa A. ¿Sí? A esta extrapolación que está acá, la primera, ¿sí? Si lo posmodernos buscaran un fundamento esencial e inconmovible, el texto dice que lo posmoderno, a diferencia de Descartes, no busca eso. Por lo tanto, esta extrapolación es una extrapolación cognitiva. Y la extrapolación que está abajo, la segunda pregunta, es la extrapolación, pues, referencial. Bien, chicos, lo dejo ahí. Muchísimas gracias por haberme atendido. Espero que esta clase le haya ayudado. Sí, voy a dejar de presentar. Espero, pues, que ustedes practiquen bastante. Sí, chicos, un abrazo, que Dios los... Hasta luego, Enzo, ¿cómo estás? Sí. Y estamos, ¿para qué hay que practicar? Hay que practicar. Gracias, Jonathan. Gracias, Almendra. Buenas, buenas, buenas. Gracias a ustedes. Sí. Gracias, Jonathan Reader, a Jairo, a Patricia, a Tania, a Jonathan. Sí, yo también ya me despido. Cuídense. Un abrazote y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo de Tania. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, Martín.